Ante la reciente aprobación de la Ley de Inclusión Financiera, el senador Francisco Gallinal decidió salir a hacer campaña por el proyecto de ley que presentó hace 3 años, que obliga a notificar a las personas antes de incluirlas en el clearing de informes y eliminarlas del registro apenas se abonen las cuentas. Para Gallinal, la Ley de Inclusión Financiera obliga a regularizar cuanto antes el clearing de informes, ya que quienes se encuentran en ese registro no podrán obtener tarjetas ni débito ni de crédito. Según establece el proyecto de ley presentado por el senador Francisco Gallinal, en su artículo primero, antes de entrar en el clearing de informes, los deudores deberán recibir una notificación en su domicilio. Además, indica que el aviso se realizará con una anticipación de por lo menos 10 días hábiles y que el mensaje enviado incluirá, además, el contenido de la información a registrar. Y ya es un gusto tener en los estudios y le damos la bienvenida para todos, al senador Francisco Gallinal, líder de Correntada Wilsonista, integrante de la lista 33, apoya la candidatura de Jorge Larrañaga. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias por la invitación, un gusto para mí. Y en este momento que está un poco o bastante quieta la actividad en el Senado hasta el próximo, después del 1 de junio, sin embargo, se viene la aplicación de esta ley, que es la de inclusión financiera, a partir del 1 de agosto, cuando con las tarjetas de débito y de crédito esté incorporada el descuento de IVA. Y usted plantea otro proyecto de ley desde hace 3 años, que es el del clearing de informes. Concretamente, ¿cómo se compatibiliza esta inclusión financiera con la realidad del clearing de informes? ¿Y qué le pasa a la gente que está en el clearing? ¿Puede ser incluida en estas tarjetas de débito y de crédito a partir del 1 de agosto? Yo creo que la necesidad de la aprobación del proyecto está muy vigente antes de la aprobación de la Ley de Inclusión Financiera. ¿Por qué? Porque se han generado miles y miles de situaciones sumamente injustas que determinan para mucha gente que prácticamente sean muertos civiles, en tanto su capacidad de operar, de acceder a créditos, de comprar un electrodoméstico en cuotas, de cambiar de auto y también financiarlo, estaba muy limitado si se encontraban dentro del clearing. Entonces, yo propongo una solución que me parece que hace justicia en ese sentido de llevar las cosas a su lugar. Se aprueba la Ley de Inclusión Financiera, que empieza a regir el 1 de agosto del año que viene, de este año, perdón. Y allí lo que se busca es reducir hasta en 2 o 4 puntos el IVA en tanto se pague a través de medios electrónicos. Si se paga en efectivo, no hay reducción del impuesto. Si hay algún modo electrónico en donde quede registrada la operación correspondiente. Bueno, justamente, quienes están en el clearing, en muchos casos se ven imposibilitados de acceder, no a la tarjeta de débito, porque la tarjeta de débito supone que hay atrás una cuenta con dinero depositada, una cuenta con dinero depositado, pero sí a todas las otras formas de crédito que existen en el país. Incluso la Ley de Inclusión Financiera regula los créditos al consumo y los créditos en dinero de las cooperativas, de ANDA y de otras instituciones, además de los bancos, a quienes se incorpora en la posibilidad de descontar de los sueldos cuando se hacen préstamos. Entonces, allí es donde otra vez va a ser postergada la gente que se encuentra en el clearing. Claro, alguien puede decir, bueno, pero si debe, es lógico que se le limite el crédito. Bueno, es que justamente no. Lo que está pasando con los bases de datos y con los clearing es que la persona cancela su obligación y en una suerte de penitencia sigue apareciendo y apareciendo. Permanece en el clearing hasta por 5 años. Entonces esa persona ve limitada toda posibilidad de acceso a diferentes créditos. Sucede, y no pretendo con esto preocupar a nadie, que hay muchísima gente que no sabe que está en el clearing, que se entera recién el día que va a hacer una operación un crédito y que entonces el comerciante estudia, pide los antecedentes a esta base de datos y se le informa y dice, no, mire, no le podemos otorgar el crédito porque usted está moroso
en esta cartera. Entonces, lo que propone el proyecto de ley, que yo aspiro, más ahora que tenemos esta fecha del 1 de agosto, a generar un consenso dentro del Parlamento para sacarlo adelante, porque me consta que los legisladores de todos los partidos lo miraron con muy buenos ojos el proyecto cuando se presentó. Se formó ahora una subcomisión que integramos el senador Michelini y yo, donde espero que como consecuencia del diálogo podamos afinar y aprobarlo. Es para aquellas personas que tengan deudas con cualquier empresa, Sí, sea pública o privada. De cualquier naturaleza. Lo que establece el proyecto está referido solamente a las personas físicas. Sí. Lo que establece el proyecto es que cada vez que una persona va a ser incluida en una base de datos o en un clearing, previamente debe ser notificada con 10 días de anticipación por qué razón, que va a ser incluida y por qué razón va a ser incluida. Lo que me parece que es favorable incluso para el propio acreedor, porque esa persona, ante la notificación de que va a ser sancionada de esa manera, va a ir a pagar la deuda o a buscar una refinanciación que le permita evitar pasar por esta situación. Le va a permitir a la persona también enterarse de lo que va a suceder, porque de repente un día le salió de garantía a un amigo en la compra de una heladera, pensando que el amigo la iba a pagar, no la pagó y resulta que está hacia adentro. Entonces me parece que es de estricta justicia que se produzca esa notificación previa de manera tal de facilitar la solución del tema. Y lo otro que creo que corresponde es que una vez que una persona cancela su deuda, inmediatamente sea eliminada. Porque si no, tiene más fuerza un sistema privado que el sistema público del Poder Judicial independiente. Usted en el Poder Judicial, cuando una persona es embargada como consecuencia de una deuda, si cancela su deuda, deja de estar embargada. Inmediatamente. Claro. El juzgado libra un oficio al registro de embargos y se le levanta el embargo correspondiente. En cambio, en este caso no. Acá en el Poder Judicial están todas las garantías, porque hubo juicio, posibilidad de defenderse, y al final se concretó el embargo. Sí, un proceso, una sentencia. Exacto. En cambio, en el otro caso es simplemente una relación entre particulares. Claro, el otro día me preguntaba un periodista, ¿y por qué es tan frecuente la utilización del clearing? ¿Por qué se frecuenta ese camino más que el del Poder Judicial? Porque por una razón muy sencilla, económica. Para embargar una persona, si se trata de montos pequeños para mirada macroeconómica, pero para el deudor nunca son pequeños, ¿verdad? Embargar significa contratar un profesional, pagar tiene costos un mucho más altos que una persona ingrese rápidamente al clearing de informes por una deuda. Claro, eso muchísimo sin duda. más. El tema, la complejidad ahora es cómo salir de ese clearing de informes, porque verdaderamente se conocen casos de gente que dice, no, pero yo ya cancelé mi deuda y sigo apareciendo como deudora. Cada vez que voy a sacar un crédito otra vez, tienen que llamar al clearing de informes para que notifique en definitiva que esa deuda ya fue pagada, ¿no? No fue así. Claro, por eso a mí me parece que lo justo es que no solamente la persona que cancela su deuda salga, sino que este proyecto de ley, cuando se transforme en ley, opere con carácter retroactivo. Quien canceló sale inmediatamente del clearing. Y además se han producido cantidad de situaciones muy injustas. Yo a partir del momento en que presenté el proyecto, siempre me para alguien por la calle o llaman a mi despacho a contarme su situación, ¿no? De cómo fueron a parar allí, muchas veces no teniendo nada que ver, o cómo se enteraron 3, 4 años después de que estaban allí incluidos. Hay situaciones
muy paradojales y me parece que sería de estricta justicia y yo tengo la confianza que vamos a lograr la mayoría para aprobarlo. Seguramente después de la semana después del domingo 1 de junio, esa primera semana, se estará reanudando la actividad en el Parlamento y en su caso en el Senado. Y yendo precisamente a las internas, concretamente faltan 8 días porque la veda comienza a las 0 horas del 29, ¿verdad? Y bueno, hoy las encuestas, o las últimas encuestas que se conocieron hasta la semana pasada, daban al Partido Nacional con una interna muy competitiva, con un final abierto, aunque dando una mayoría a Jorge Larrañaga. ¿Usted cree que la decisión de cómo se va a parar el Partido Nacional de junio a octubre se tiene que definir esa misma noche? Y se lo pregunto a la luz de lo que ocurrió en el 2009, ¿verdad? Claro. Cuando esa misma noche salió la fórmula, ganó la calle, la fórmula fue la calle Larrañaga y salieron a la cancha, como se suele decir. Sí, yo creo que cada elección tiene sus peculiaridades. En aquella elección, la última elección interna, había una fórmula casi natural surgida no solamente de las urnas, sino de lo que había sido el trabajo del partido durante todos los años previos. Y en consecuencia se hacía necesario que esa misma noche se anunciara la fórmula porque había quien ponía en duda si Larrañaga iba o no iba a aceptar, a tal punto que el gesto de Larrañaga despertó una enorme simpatía y afecto de parte de todos los nacionalistas y un gran respeto de parte de los adversarios, porque el partido esa noche efectivamente dio un ejemplo de unidad. En esta campaña electoral el partido ha dado un ejemplo de unidad en toda la campaña. Yo creo que ambos candidatos han tenido un comportamiento muy respetuoso, creo que ambos han hecho una gran campaña, lo que ha permitido fortalecer al Partido Nacional y creo que están en condiciones de conversar tranquilamente a partir de conocido el resultado electoral y fijar las pautas principales de cuál es el momento más importante para definir la fórmula. De pronto no hay que, entre comillas, no hay que apurarse como... Serán ellos los que seguramente empiecen a conversarlo a partir del viernes, que empieza la veda, en donde ya no pueden trascender noticias de carácter político de esa naturaleza, hacer las consultas correspondientes con sus equipos, que ambos los tienen, y después vendrá la decisión. Pero me parece que importa mucho lo que opine Jorge Larrañaga y lo que opine Luis Alberto Lacalle Pou. Y en consecuencia vamos a esperar. Respecto a algunos dichos de la campaña, luego que Larrañaga presentó las 60 medidas de seguridad, Lacalle Pou dijo: Larrañaga se está derechizando. ¿Usted cómo percibe esto? ¿Se está derechizando? ¿Las propuestas vinculadas con la seguridad son en definitiva las que están posicionando a los candidatos de un lado y del otro? ¿Cómo le cayó esa reflexión de Lacalle Pou? Yo no acepto esas definiciones o separaciones entre izquierda y derecha porque me parece que están absolutamente perimidas. ¿Sabe que la gente de izquierda dice que siempre los integrantes de la derecha dicen que eso está perimido? Decir que izquierda y derecha no existe, pero cuando también les conviene lo utilizan, ¿no? No solamente lo utilizan, sino que muchas veces toman medidas que si utilizáramos el criterio de ellos, habría que señalarlos como de derecha. Así que no me parece que corresponda. Ahora, si por derechizarse se entiende el concepto de mano dura, que es el que ha aplicado Jorge Larrañaga y es el que ha generado una mayor discusión, bueno, sí. Yo estoy de acuerdo, me parece que cuando una sociedad vive momentos de dificultad tan grande como los que estamos enfrentando en materia de inseguridad, aplicar la Constitución y la ley y ser severo en la aplicación de la Constitución y la ley
me parece que está bien y que ese es el camino que hay que recorrer porque es lo que la sociedad necesita. La sociedad se alimenta de señales y yo creo que hay señales que un presidente, un candidato, por supuesto, pero más que nada un presidente, porque en definitiva lo que aspiramos es a gobernar el país a partir del 1 de marzo, un presidente tiene que dar, algunas las tiene que dar el 1 de marzo, otras son anuncios que hace para mediano plazo y otras son objetivos para todo el periodo. En materia de seguridad, yo creo que el doctor Larrañaga el primer día va a dar esa señal, primero a todos los ciudadanos que viven en el país, que quieren vivir en paz y en libertad, de que se va a aplicar a rajatabla la Constitución y la ley y que se va a cambiar la actitud. ¿Y usted cree que hoy día no se aplica a rajatabla? Yo creo que hay que cambiar la actitud con la que el gobierno enfrenta a la inseguridad. Yo, por más que el gobierno aceptara aprobar todos los instrumentos, todas las leyes que nosotros hemos propuesto en estos tiempos para ayudar al Ministerio del Interior, para ayudar a la Suprema Corte de Justicia, si el gobierno no cambia su actitud, es imposible dar un combate fuerte a la inseguridad. Y creo que la otra señal importante ya no es para los que queremos vivir en paz y en libertad, sino para los que delinquen, que sepan que empieza un tiempo diferente, que empieza un tiempo sin contemplaciones, que empieza un tiempo en donde el gobierno ha decidido parar la mano en materia de delincuencia, en materia de prevención y en materia de represión, que son los dos cometidos que la Constitución le otorga al Ministerio del Interior. Vio que se está dando toda una discusión vinculada con la baja de la edad de imputabilidad, que hoy en las encuestas esa posición aparece con un 57%, sí, pero bajando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ustedes, dan libertad de acción, han fijado posición, digo, de la lista 33, van a ensobrar, porque hay quienes dicen, bueno, yo estoy de acuerdo con la baja, pero no vamos a ensobrar. Sí. Más allá de que, bueno, hay otros dentro del Partido Nacional que dicen, no, nosotros decididamente no creemos que esto sea una solución. Nosotros no compartimos la baja edad de imputabilidad. Incluso en el momento en que formábamos parte de Unidad Nacional, porque cuando se tomó la decisión de respaldar la baja edad de imputabilidad, ustedes todavía estaban formábamos parte de Unidad Nacional, nosotros nos pronunciamos en contra dentro de Unidad Nacional de ese camino. A mí me parece que es hacer pagar a justo por pecadores. Cuando hay 1.000, 1.500, 2.000 muchachos que delinquen, hacer un cambio tan categórico en nuestra legislación penal, sí, que abarca... meterlo en la Constitución, ¿no? Claro, que abarca a todos, porque eso es lo que la gente tiene que pensar. Cuando se aprueba una reforma constitucional de estas características, o una ley, si fuera por ley, porque se puede hacer por ley también, nada impide a bajar la edad de imputabilidad por ley, no está dirigido solamente a los que delinquen, está dirigido a todos los menores de 18 años. Está dirigido a todos los mayores de 16, si se baja a 16. Está dirigido a su hijo, está dirigido a su nieto, está dirigido a todos, absolutamente a todos. Y cuando se establecen esos límites es porque hay un margen de razonabilidad que se pretende guardar en el sentido de que recién a los 18 años la mayoría de los adolescentes están en condiciones de hacerse responsables de sus actos. Incluso en la legislatura pasada y en esta, nosotros presentamos un proyecto de ley que justamente trata de hacer esa distinción y es otorgarle al juez la facultad de decidir si ese menor que delinquió está en condiciones o no de ser responsable de sus actos. ¿En base a qué? En base a informes técnicos y en base al propio diálogo, ¿no? Es decir, hay que ver el desarrollo físico, qué antecedentes tiene, qué tipos de delitos cometió, cuál es su desarrollo psicológico, y en función de eso puede llegar a la conclusión de que hay un muchacho de 17 años que por todos esos antecedentes está en condiciones de ser responsable de sus actos y de repente hay otro que no lo está. Y en consecuencia el juez en cada caso toma la resolución correspondiente. Yo creo que lo que va a pasar, contestando a Ana María la pregunta,
es que, como en el Partido Nacional hay un sector muy importante que ha decidido apoyar la baja edad de imputabilidad, cada uno hará en octubre lo que crea conveniente. No va a haber un pronunciamiento partidario oficial diciendo votamos la baja o no votamos la baja. Quedará con la libertad de acción correspondiente. Gallinal, gracias por haber venido esta mañana. Volvemos a conversar seguramente después del 1 de junio. Con mucho gusto, muy amable. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.